Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Estimados amigos y hermanos, vamos en la mañana de hoy a la bendita y buena palabra de nuestro Rey, Señor y Salvador, y vamos a continuar escudriñando qué es lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro. Para ello entonces les pido que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 3, y vamos a leer dos versículos sobre los cuales nos vamos a centrar, vamos a hacer énfasis en la mañana de hoy. Y esos dos versículos son los versículos 16 y 17 de Primera de Pedro 3. Dice la palabra del Señor: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y miren el versículo 17, lo importante, mis amados hermanos. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso nos dice el Señor en la mañana de hoy. Es mejor que nosotros, si es que hemos de padecer, si es que hemos de sufrir por algo, el apóstol nos lo deja en claro. Es mejor entonces que suframos por las razones apropiadas. Es decir, si hemos de sufrir, si al Señor le place que tú sufras, bueno, que sufras por las razones apropiadas, a saber, por tener una limpia conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Es decir, que sufras a causa de la justicia. Hermanos, si eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Aunque es menester que nosotros terminemos lo que dejamos empezado desde semanas pasadas, quiero hoy moverme a tocar la cuestión de la conciencia, y por eso el sermón en la mañana de hoy sencillamente lo titulamos Cultivando y conservando una limpia conciencia. Cultivando y conservando una limpia conciencia. Pero antes, como les dije, de adentrarnos en este tema, es necesario, ya quiero hacerle la pregunta, es necesario que usted se responda. ¿Tiene usted conciencia? Es algo que usted se debe responder. Creo que la respuesta es obvia, pero le quiero hacer esa pregunta. ¿Tiene usted conciencia? Si la respuesta es sí, yo sí tengo conciencia, entonces la pregunta segunda que yo le haría a usted en esta mañana, en este momento, al comenzar este sermón, sería: ¿en qué estado está su conciencia? ¿Está en un estado libre o está en un estado reprimido? ¿Está en un estado cautivo del pecado o está en un estado regenerado por la gracia del Señor? Es bueno que nos hagamos esto, porque dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos a estos interrogantes, vamos a mirar más adelante de que mucho de nuestro proceder se justifica o se puede acusar por esa respuesta. Pero entonces vamos a adentrarnos en el tema ya. Les recuerdo el contexto, hermanos queridos. Estamos hablando en un contexto de hermanos en Cristo Jesús, con quienes compartiremos algún día la eternidad en Cristo delante de su presencia, que estaban sufriendo aflicciones a causa de su fe. Hasta ahí vamos a llegar, porque de eso ya hemos hablado y elaborado lo suficiente en sermones pasados. Además de ese contexto, hablamos de tres
cuestiones que nosotros debíamos hacer en medio del contexto del sufrimiento por causa de la fe. Es decir, el que algún día tú sufras por causa de Cristo, por causa de tu fe, el que algún día tú sufras un tipo de persecución o de ataque o de burla por obedecer su palabra, por amar al Señor, por congregarse fielmente, por no participar en las obras infructuosas y vergonzosas del mundo. Si algún día tú sufres por causa de la justicia, es decir, de las cosas que os he acabado de mencionar, entre otras, además, hermano, de guardar un buen testimonio, hablamos de varias cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta aún en medio de estas cuestiones. O sea, el estar pasando por sufrimientos y dificultades a causa de ser buenos creyentes, si es que tú eres un buen creyente, no te exime, no te exonera de los siguientes puntos, los cuales ya discutimos y ya estudiamos en detalle en semanas pasadas. Esos puntos son: no podemos amedrentarnos frente a los opresores o a los perseguidores. Eso fue lo primero que dijimos. Lo segundo, que tenemos el deber de santificar al Señor en nuestros corazones. No solamente de boca, sino tenemos el deber de santificarlo en nuestros corazones. Y hablábamos de que santificar al Señor en nuestros corazones no es asentir meramente que Él es santo. No, es nosotros tenerlo en nuestros corazones como lo que Él es y así entonces comportarnos. Eso es santificar al Señor en nuestros corazones. Entonces, hermanos queridos, y en tercera instancia, dijimos que aún en medio de la aflicción, no solamente no podíamos huir, no solamente debemos santificar al Señor en los corazones, sino que en tercer lugar, y esta es la parte que más me interesa, hermanos, sino que en tercer lugar, éramos todos, si tú dices ser cristiano, somos todos llamados ¿a qué? A presentar defensa con reverencia y mansedumbre ¿ante quiénes? Ante todos aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. En última de cuentas, lo que dijimos la semana pasada es que tú, cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, son llamados por Dios mismo a ser apologetas. Ahora resulta, y quiero hacer un paréntesis aquí, ahora resulta que, hermanos, tantas cosas buenas que el Señor nos ha permitido hacer por medio de las redes sociales, tantas miles de personas, decenas de miles de personas, hermanos, o sea, podemos hablar de centenares de miles de personas que han visto nuestros sermones para la gloria de Dios y solamente para su gloria, y encontramos en las redes sociales locuras. Hoy encontramos como ministerio de apologética, ¿perdón? O sea que el Señor te llamó a ese ministerio de apologética, ¿y qué hay de nosotros? Nosotros, tú incluido, eres llamado, somos llamados a ser apologetas, es decir, a presentar una apología, una defensa de la fe que nosotros creemos. Es una labor tuya y no puedes excluirte de la labor de proclamar a otros el evangelio tanto o tampoco como te puedes excluir de la labor de defender el evangelio. Hermano querido, como creyente, tú no solamente fuiste llamados a abrazar el evangelio, sino a presentar defensa del evangelio. Tú no solamente fuiste llamado a tener la vida eterna en Cristo, sino a ser copartícipes junto con Cristo de las aflicciones que estos hermanos, o como la que estos hermanos estaban sufriendo. Es que nos han dibujado el cuento de hadas, por cierto, léase mentiras, de que el cristianismo es hermoso y nunca hay problemas y nunca hay sufrimiento y que el sufrimiento viene a causa del pecado y que si tú sufres estás en pecado. Es un cristianismo de mentira, es un cristianismo que no es bíblico. Somos llamados, hermano, tú tanto como yo, no solamente los que se paran aquí, no solamente los que dirigen, sino tú aún el cristiano o la cristiana más sencilla, la más nueva, la más reciente, la que esté más reciente entre nosotros, eres llamada y llamado a defender la fe que has creído. Ahora, si no has creído la fe, pues no eres llamado a defender la fe, sino a creer la fe, a venir a Cristo. Pero tú eres cristiano, o al menos veo caras, la inmensa mayoría de ustedes que han profesado, me han mirado a los ojos y me han dicho, yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Bueno, este mensaje es para ti. Eres llamado a ser un apologeta, a ser un defensor de las verdades
que el Señor nos ha revelado en su bendita palabra. No solamente es una labor del pastor, sino un trabajo de cada uno de nosotros. Y la semana pasada vimos o nos enfocamos un poquito más en ese punto, ¿no es así? Y decíamos, hermanos, que habían varios aspectos de esa apología o de esa labor de defender, o como en palabras mismas del apóstol Pedro, de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Hay 5 aspectos que debes tener en cuenta. Hermanos, y yo espero no insultar su inteligencia. Ustedes son personas cultas, personas que saben, claro está, gloria al Señor. Espero no molestarlos con esto, pero debemos estar atentos a 5 puntos. El qué, el quiénes, el cuándo, ante quiénes y el cómo. Repito, eso es como dicen en inglés los 5 W's, las 5 W. ¿Qué? What, where, how, when and who. ¿Qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde? Bueno, lo mismo estamos viendo aquí. El qué, el quiénes, el cuándo, a quiénes y el cómo. Todas estas cuestiones relacionadas con la defensa del Evangelio. El qué, ¿a qué somos llamados? ¿A qué has sido llamado tú? A defender la fe. Eso ya lo vimos la semana pasada. El quiénes. ¿Quiénes somos llamados? El pastor y el hermano que va a ser diácono y algunos otros. No, todos somos llamados a defender la fe. Todos somos llamados. Sí, incluso tú, hermana, que habla poco. Incluso tú, hermano, que has venido a los pies de Cristo hace solamente 1 o 2 semanas, eres llamado. Obviamente, las capacidades de aquel cristiano que ya lleva más tiempo en los caminos son más grandes, o excúsenme, deben ser más grandes que las de una persona que recién llega. ¿Saben qué es lo más triste, mis hermanos? Que muchas veces tiene más celo el recién llegado a Cristo que el que ya lleva años caminando con Cristo. Tiene más deseo de defender la fe el recién convertido que el que ya se le olvidó que tenía que desenvainar su espada, que el que ya tiene su arco oxidado, que el que no tiene su arco entesado, sino que ya está blando la tira. Hermanos, debemos nosotros retomar estas labores. Debemos retomar estas labores no porque yo se los diga, lo que yo les diga a ustedes es irrelevante. Es lo que nos diga la palabra del Señor, no es lo que yo les sugiero que hagan. Lo que yo les sugiero a usted que haga, usted está en la plena libertad de hacerlo o de no hacerlo. Pero lo que el Señor nos manda, no tenemos la opción de escoger, sino más bien pedirle la gracia al Señor para obedecer. Y es en ese orden de ideas que somos llamados entonces, primero, a defender la fe. Segundos, todos somos llamados, pero no hicimos mucho énfasis en el cuándo. Esa es la pregunta que debemos tomar. ¿Cuándo defender la fe? El versículo 15 es claro. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Escúchenme esto. Y dice, y estad, miren la preposición. ¿Y estad cuándo? Siempre, siempre, siempre. La respuesta es clara. Siempre debemos estar preparados para presentar, es decir, para argumentar de manera bíblica ante otros de aquello que nosotros tenemos. No podemos hablar de aquello que no tenemos. Por eso usted me entiende lo que yo le voy a decir a continuación, porque no se lo estoy diciendo ni para apabullarlo, ni para criticarlo, pero yo por eso les estoy diciendo, el cristianismo más que decir es de hacer. Y por eso, y lo digo con respeto también, yo no tengo respeto por las personas, digo no tengo respeto en un sentido bíblico y espiritual de la palabra, por las personas que me dicen yo soy cristiano, tú nunca los ves congregándose, tú nunca los ves sirviendo, tú los ves infieles, tú los ves titubeando. ¿Pero por qué? Hermanos, nosotros tenemos el deber de juzgar conforme a los frutos. No conforme a las apariencias, sino conforme a los frutos. Un fruto usted lo ve, claro, usted se acerca a un árbol, ve el fruto. Pero nosotros, ¿qué frutos estamos dando, hermanos? Es bueno que nosotros pensemos en esto. Siempre debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Ahora, sucede que somos seres humanos. Sucede que tenemos problemas,
Sucede que las dificultades mías no son las suyas y que los problemas de la hermana no son los problemas del hermano y que las situaciones difíciles de la señora de edad no son lo mismo que las del joven. Todos somos seres humanos y jamás vamos a encontrar a alguien que diga, ay, mira, tengo exactamente los mismos problemas, estoy en las mismas circunstancias, tengo las mismas situaciones, entonces encuentre la respuesta usted para que me la diga a mí. No, eso no funciona así, hermanos. Todos pasamos por situaciones diferentes. Y entre algo que podemos decir de las situaciones que pasamos es que somos seres humanos y el pecado aún de manera remanente, el pecado aún está en nuestros corazones. Y hay veces, hermanos, aún siendo cristianos, y esto es, hermanos, esto voy a abrir un paréntesis, y muchas veces el Señor tiene que tratar con nosotros de una manera fuerte para levantarnos, para despertarnos y para hacernos conscientes de que somos desagradecidos. Tenemos a Cristo, somos salvos, tenemos un testamento que nos dice, este hombre o esta mujer creyó en Cristo, va al cielo. Tenemos las riquezas de Cristo, de las cuales somos coherederos aún desde ahora. ¿Y qué hacemos? Y somos negligentes con las labores que el Señor nos encomienda. Muy negligentes, y somos desagradecidos, y somos salvos, y nos gozaremos eternamente, pero ¿saben qué sucede muchas veces? Aún hay veces estamos desanimados. Hermanos, sí, el desánimo es algo inherente del ser humano, pero nosotros los creyentes, aunque también no estamos exentos de eso, para nosotros el desánimo es algo pecaminoso, hermanos. Yo quiero que usted lo vea de esta manera. Es que no podemos decir, yo estoy desanimado, ¿y por qué? Yo no, como dice el impío, el que no tiene la esperanza en Cristo. No, yo no sé, me levanté como con la bobada. Eso es pecado, porque estás aburrido. ¿No eres salvo? ¿Qué te falta? ¿Te falta un trozo de pan? Ve a la iglesia, dile a la iglesia que lo supla si te hace falta un trozo de pan. ¿Qué te hace falta? Es que estoy triste porque me faltó mi mamá, se murió un familiar cercano. Claro, gloria al Señor. Pero para allá no vamos todos, eso no es una realidad en la vida. Hermanos, nos entristecemos, claro, y todos somos humanos, vuelvo y repito, pero nuestro estado de ánimo no nos exonera, es decir, nuestro estado de ánimo, tu estado de ánimo no te libra de que no estés preparado, o de que no te prepares para presentar defensa de la fe. Es decir, lo que quiero decirte en la mañana de hoy es que ese yo estoy triste, estoy como medio aburrido, y ves a una persona que está vituperando el nombre de Cristo, que se está burlando de nuestra fe, y tú dices, es que estoy aburrido hoy, no, mejor mañana. No, hermanos, siempre debemos estar preparados. Ese siempre incluye aún en los tiempos de desánimo. Estamos muy ocupados. ¿Quién de ustedes vive al lado de una piscina, bronceándose todo el día, rascándose la cabeza, sin absolutamente nada que hacer? Todos estamos ocupados con cosas que hacer. Y lo que te quiero decir es que tampoco, estimado hermano, tus muchas labores de orden secular te eximen de defender la fe. Es decir, tú no puedes argumentar, es que yo vi esto y esta persona que está a mi lado dijo esto, pero estoy tan ocupado en mis cosas que no voy a decir nada. Bueno, no, hermanos. No, hermanos, somos ciudadanos embajadores del reino de los cielos. Y si usted puede ver cómo virtualmente hay problemas de orden internacional cuando, y esto sucedió hace poco, el embajador inglés en Estados Unidos habló mal del presidente de los Estados Unidos. Claro, eso creó un incidente y al hombre lo expulsaron, le tocó regresar a Inglaterra porque habían descubierto que había hablado mal del presidente de Estados Unidos. Bueno, hablan mal de tu Dios y tú te quedas callado. ¿Cuántas veces han hablado mal de la fe? ¿Cuántas veces han hablado barbaridades de la palabra y tú has permanecido en silencio? Déjame decirte, querido hermano, que tu silencio te hace cómplice de lo que están diciendo ellos. Cómplice, hermanos. Culpables por asociación, como es el delito en el inglés, guilty by association. Culpable por asociación. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Sabiendo defender la fe,
no la defiendes. Sabiendo corregir el error, no lo haces. Prefieres quedarte callado, y muchas veces es mejor quedarse callado, ¿cierto? Y ya hemos examinado esos casos, pero hay casos, la mayoría de ellos de hecho, donde debemos hacer. Así que lo muy ocupado que estemos no nos impide defender la fe. No es que yo soy mujer y el que ofendió a mi Señor y dijo esta herejía es un hombre. Bueno, hermanos, también con respeto nos debemos acercar, las mujeres a los varones a hablar con las mujeres, pero aquí no hay diferencia de género, no hay excusa, estimado hermano. Yo quiero que usted entienda, y con gran respeto, con mucho respeto, porque la Escritura nos enseña a respetar las canas. Yo quiero que también aquí las personas mayores, los adultos mayores entiendan que ustedes tampoco están exentos de defender la fe. Es decir, Dios incluye a todos los creyentes y eso los incluye a ustedes, a las personas mayores. Ustedes no están exentos de defender la fe. No, es que este dijo tal cosa y es que me está diciendo de por qué yo creo lo que creo, pero no, es que no he visto mis canas, yo ya estoy de mucha edad, yo no tengo que hacerlo. No, eso más bien es un mecanismo de defensa tras el que usted se esconde para no hacerlo. Pero yo la llamo hoy al arrepentimiento y más que a eso, a la reflexión de que todos somos llamados a defender la fe. De nuevo, el que vino a los pies del Señor Jesucristo hace poco, no es que yo no la defiendo porque acabé de llegar. Claro, ahí hay un buen punto para tratar, pero no vamos a hacer mucha profundidad en eso. Pero hermanos, es tu deber, si llegaste a Cristo el día de ayer y si sabías que la salvación tú la tienes el día de hoy por gracia y porque viniste arrepentido y con fe a los pies de Cristo, entonces defiende lo que sabes. Si eso es todo lo que sabes, defiende lo que sabes. Y si la otra semana aprendes otra doctrina y te toca defender la fe, entonces defiéndela conforme a tu conocimiento. Y ese es el punto, hermanos. No somos llamados a defender lo que no sabemos, pero sí somos llamados a escudriñar la Escritura, a adquirir más conocimiento bíblico. Es que a todos nosotros, casi puedo decir que si les pido que alcen la mano, aquellos que venimos de ese trasfondo carismático donde el conocimiento es pecado, casi les puedo decir que muchos de ustedes que venimos de ese trasfondo siempre nos han citado, el conocimiento envanece. Y eso es lo que dicen los pastores que no saben de qué están hablando, los pastores que no conocen la Escritura. Y entonces tienen una oveja que se esmera por aprender, que se esmera por estudiar, que se esmera por conocer más, y lo único que pueden decir es, el conocimiento envanece. No, ¿cómo así? Es que somos llamados a conocer nuestra fe, hermanos. Así que somos llamados a abrazar la fe, a conocer la fe y a defender la fe cuando lo tengamos que hacer. Así que ninguna de estas cuestiones que hemos mencionado nos excusan de hacer lo que nos manda la Escritura. Así, hermanos, si el apóstol nos llama a estar siempre, recuerden la preposición, siempre preparados para defender la fe, entonces harías bien, mi querido hermano, en prepararte desde ahora para cuando te llegue el momento, porque la cuestión, y te quiero prevenir, te quiero advertir, usted ha escuchado el dicho, ¿cierto? Soldado preparado no muere en guerra. Bueno, hay soldados preparados que mueren en guerra, por supuesto que sí. Pero yo quiero que usted tome esto como una santa advertencia en el Señor. Aquí la pregunta, estimado hermano, no es si a usted le va a tocar defender la fe. Esa no es la pregunta que usted se debe formular. Le repito, aquí la pregunta, el meollo del asunto no es, ¿será que me va a tocar defender la fe a mí? No, la pregunta es, ¿cuándo me va a tocar defenderla? Así se debe formular la pregunta, es ¿cuándo? No sí, sino ¿cuándo me va a tocar defender la fe? Por lo tanto, te recomiendo, harías bien ahora que quizás estás en paz, ahora que quizás no estás siendo atacada tu fe, quizás por tu familia que mantiene encima atacando tu fe, pero harías bien en prepararte, mi hermano querido, en prepararte. Ahora, si usted quiere que yo sea un poco más práctico, déjeme tocar algunos puntos de cómo podemos prepararnos para defender esa fe. Lo primero, hermanos, y esto ya lo están escuchando ustedes, la oración es todo. Debemos orar. Sin una vida de oración, nosotros nunca vamos a tener el coraje y la valentía para defender la fe. Nunca.
lo vamos a tener. La oración es el medio de gracia que te permite intimar con el Señor tus temores y tus dudas. Es decir, tú te acercas al Señor en oración pidiéndole: Señor, quita mis temores. Entonces, hermanos, ya lo hemos dicho, no es pecado que nosotros tengamos temores. Claro, son injustificados y eso es el pecado, pero es natural que como criaturas pecadores tengamos temores. ¿Qué no es lo natural en ti, creyente? Lo natural es que tú no ores pidiéndole al Señor gracia, valentía, coraje, discernimiento y sabiduría para defender la fe. Eso no es lo normal. Y hermanos, ustedes saben, somos creyentes. Si el Señor concede todo lo que nosotros pidamos, siempre y cuando lo pidamos en el nombre de Cristo, y abro el paréntesis, cuando hablo de todo lo que pidamos, hablo de todo lo que pidamos a la luz de la Escritura. Si el Señor nos concede todo lo que pedimos, si eso tú lo sabes, ¿por qué no le pides al Señor que te quite el miedo? ¿Por qué no le pides al Señor que te dé más sabiduría? ¿Por qué no le pides al Señor que te dé más denuedo, más dedicación? ¿Por qué no le pides al Señor que te quite ese temor injustificado o ese miedo de defender la fe? Entonces, hermanos, lo primero que debemos hacer es orar: Señor, quita el miedo de mí, dame el coraje y la valentía para defender la fe que por tu gracia me has dado y que por tu misma gracia he abrazado. Así que, hermanos, si no empezamos con la oración, y déjame decirte esto, déjame decirte qué sucedió en un bus de Londres un día. Los buses, por cierto, yo creo que aquí yo creo que aquí, ¿cómo se llama el sistema del megabús? Ese. Yo creo que aquí el megabús es un paraíso con algunos buses en Londres que se llenan y se atiborran de personas de una manera increíble. Y venía un señor y una señora que se montó al bus con su cochecito y con su niño, sin querer, quizás un poco descuidada, pero sin querer, y uno siempre debe dar el beneficio de la duda a quien lo atropella o a quien le hace algún daño a uno. Le pasó por encima, no le hizo nada, simplemente le pasó con el cochecito por encima. Y la señora le dijo: ay, señor, perdón. Pues el señor que estaba leyendo el libro le respondió y le dijo hasta de qué se iba a morir a la señora. Ahora dice un poquito más y le pega. Le dijo hasta de qué se iba a morir. Cuando yo dije: ¿pero qué es esto? Yo pregunté, ¿pero qué es esto? ¿Qué es este señor? Cuando siguió leyendo su libro, ¿cómo obtener la unción del Espíritu Santo? Muchos de ustedes se ríen. Este es el típico ejemplo de aquel, escuchen, este es el típico ejemplo de aquel que quiere hacer cursos de teología, que quiere mirar sermones, que quiere aprender una cosa y la otra sin haber orado. Ese es el típico ejemplo de la persona que nunca ora. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Bueno, si esta persona hubiese orado o tiene una vida seria, al menos constante de oración, nunca o difícilmente va a reaccionar como reaccionó. Pero las personas quieren el curso de apología, el curso de pastores, el curso elevado del tercer cielo. Quieren todo menos orar. Y si tú no oras, y quiero que entiendas eso, si tú no oras pidiéndole al Señor que te quite todo temor y te conceda la gracia y la fortaleza para hacerlo, bueno, tú no vas a poder obedecer en este sentido al Señor defendiendo tu fe. Oración es el punto número 1. Y el punto número 2 está relacionado con ese punto 1, estimados hermanos, porque tú eres soldado o no eres de Cristo. Sí, esa es una alegoría, pero somos soldados de Cristo. Vamos en contra del mundo. Nuestro Señor es el capitán. Es una realidad. Y les dije, Pablo en muchas de sus epístolas habla de una manera militar, con un lenguaje y un argot técnicamente militar. Somos soldados
de Cristo. Debemos ser disciplinados en nuestra vida personal, debemos ser dedicados en nuestra vida espiritual. Pero en ese orden de ideas, lo segundo es que eres llamado a batallar en contra del miedo que te embarga de defender la fe. Claro, eso en parte está relacionado con el primer punto, pero eres llamado a batallar. ¿Por qué? Por lo que el apóstol Pedro nos dijo antes, versículo 14, segunda parte: no os amedrentéis, no huyáis, no os llenéis de pavor por aquellos que están en contra de tu fe. Hermanos queridos, y la pregunta es, bueno, debo orar y ahora debo batallar en contra de ese temor, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos esforzarnos? ¿Por qué me tengo que esforzar por no tener miedo de defender la fe? Bueno, porque Dios estará contigo cuando la defiendas. Todo poder y toda potestad me fue dada por el Padre. ¿Y cómo termina? ¿Y cómo termina Mateo, el Evangelio de Mateo? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, nunca os dejaré, nunca os abandonaré. Hermanos, y por supuesto que eso lo podemos entender de una manera devocional. A veces nos sentimos despreciados, tenemos problemas, y consuela y conforta nuestros corazones abrazar a Cristo y meditar en esa promesa. Señor, gracias porque tú me dices en tu palabra que aunque padre o madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias porque tú me recuerdas, Señor, que tú nunca, nunca me dejarás. Gracias, Señor. Pero el contexto en el que el Señor lo dice es en el contexto de la gran comisión, hermanos. Es decir, páseles lo que les pase por obedecerme, yo siempre voy a estar con ustedes hasta el fin. Hermanos, el Señor va a estar con nosotros cuando nosotros defendamos la fe. No nos desanimemos si hay otro que sabe más que yo. No nos desanimemos si el ateo o el impío sabe más que nosotros. Hombre, claro, eso debería avergonzarnos porque ellos sí que son diligentes en su fe atea. Pero nosotros tenemos la verdad, hermanos, debemos ser más diligentes. Yo en esta semana les escribía un mensaje. Debemos ponernos serios, hermanos. Debemos pedirle al Señor que moldee nuestro carácter en verdad. Basta ya de las niñerías espirituales. Llevamos aquí 6 años, vamos creciendo en gracia, vamos creciendo en sabiduría. Bueno, hermanos, entonces preparémonos también para enfrentar esos miedos con la certeza de que el Señor está con nosotros. Recuerda lo que le dijo el Señor, hermanos, a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo. Hombre, claro, de alguna manera tenemos temor de los asesinos, eso es normal en nosotros, pero el Señor les dice, no, lo que ellos máximo pueden hacer es esto o aquello. Temed, honrad, obedeced, es lo que quiere decir el Señor a aquel que tiene la potestad para echar cuerpo y alma en el infierno. Hermanos queridos, oremos para poder defender la fe. Si tú no comienzas a orar, si tú no eres diligente en orar por este punto, entonces nunca vas a comenzar, y si no comienzas, pues nunca lo vas a hacer. Oremos, batallemos contra esos temores, y hermanos, preparémonos, como les decía ahora, en tiempos de paz. Es muy, muy, muy importante. Pero como se está pasando el tiempo rápido, voy con el cuarto punto. Debemos mirar a otros y también debemos mirar la historia. Esto es de mucha ayuda porque hay mucho que nosotros podemos aprender de otros hermanos que nos han precedido en la fe. Incluso cuando tú sales a evangelizar con un hermano ya ducho y experto en esta comisión, tú no sal para decir, no, es que yo voy a hacer la parte que va a orar siempre, yo voy a hacer, cierto, las mentiras, voy a ser el escudero del hermano que evangeliza. No, ¿cuál escudero? Vamos, aprendamos, miremos, escuchemos, pero hermanos, que sea el Espíritu Santo moviéndonos pronto, ¿a qué? A también nosotros ir y proclamar ese bendito evangelio, a ir y defender esa bendita fe. Entonces, hermanos, oremos, batallemos a diario contra esos temores, teniendo la certeza de que Dios está con nosotros. Preparémonos en tiempos de paz, que siempre nos da por prepararnos cuando ya hemos deshonrado al Señor. Y bueno, mientras tengamos vida no es tarde, pero qué bueno fuese que fuésemos un poquito más sensatos, un poquito más sabios,
que en verdad entendamos, bueno, no estoy siendo atacado, estoy teniendo gozo en el Señor, estoy levantándome en el Señor. Bueno, me voy a aplicar a fortalecerme en la defensa de mi fe, en el conocimiento de mi fe y en su posterior defensa. Entonces, hermanos queridos, y también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente haciéndolo es cuando vamos nosotros a tomar gozo y a tomar experiencia, hermanos. Así que, hermanos queridos, este es el tercer punto, este es el punto del cuándo. Hemos visto el qué, defender la fe, a eso somos llamados. Hemos visto el quiénes, todos nosotros somos llamados. Hemos visto el cuándo. Como dice el apóstol Pedro, siempre debemos estar preparados para defender la fe, para presentar con mansedumbre y reverencia razón bíblica, no inventada, no humana, razón bíblica de esa esperanza que hay en nosotros. Pero, hermanos, llegamos al cuarto punto. ¿Ante quiénes? Bueno, la palabra es clara. Quiero que lea el versículo 15. Allí está, hermanos, que usted se dé cuenta por usted mismo qué es lo que dice. Dice, ¿ante quiénes? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermanos. Como les dije, se acaba el tiempo, no quiero tardarme mucho porque es obvio y ustedes lo pueden deducir de una manera más fácil. Pastor, esto quiere decir que no voy a defender mi fe sino hasta cuando otros me digan, por favor, háblame de tu fe. Bueno, no, estás minimizando esta comisión, hermano querido. Entonces debes defender tu fe ante todo aquel que os demande, ante todo aquel que os pida. Debes defender la fe ante todas las personas que se opongan a ella. Ahora, hermanos, habiendo terminado como esta sección, hay otro punto, y aquí ya llegamos al punto de la conciencia. ¿Cómo debemos? Ese es el cómo debemos defender nuestra fe. Y de nuevo, hermanos, no necesitan ni siquiera que yo abra mi boca para pronunciar las palabras que siguen a continuación. De nuevo, solamente basta que pongan nuestras miradas o pongamos nuestras miradas en la Escritura y dice, con mansedumbre, reverencia, y versículo 16, y teniendo buena conciencia. Entonces, hermanos, no solamente sabemos el qué, defender la fe, no solamente sabemos ante quiénes, ante todos, no solamente sabemos el otro aspecto, sino que ahorita venimos al cómo. Cuando hablemos de cómo defiendes tu fe, recordemos tres palabras: reverencia, mansedumbre y limpia conciencia. Tres, que hasta riman: reverencia, mansedumbre y limpia conciencia. Voy a tocar los dos primeros de una manera rápida, estimado hermano. Cuando hablamos de mansedumbre, no hablamos de bobada. Quiero que usted me entienda. Cuando hablamos de mansedumbre, no hablamos de una persona que hacen con él lo que quieren. ¡Ay, tan manso él! No, él no es manso. Quizás está siendo un poquito falto de carácter. No, eso no es mansedumbre, y mucho menos en este contexto, hermanos queridos. Mansedumbre en este contexto es aquella disposición de espíritu con la que usted acepta los tratos de Dios para con su vida sin discutirlos ni resistirlos. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es pasar, en el contexto que estamos tratando, mansedumbre es tratar los designios y las providencias de Dios de una manera mansa, es decir, acatarlos, y en lenguaje gamín, acatarlos sin revirar, acatarlos sin responder, acatarlos sin refunfuñar. Eso es mansedumbre. Entonces, hermanos queridos, quiero dejar en claro esto, para que ustedes vean el sentido del pasaje. Cuando el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos defender la fe con mansedumbre, bueno, a lo que somos llamados es a ser mansos delante de Dios y también a ser mansos
delante de aquellos hombres malos y perversos que han insultado nuestra fe. Escuchen esto. Incluso con aquellos hombres impíos, malos y perversos, nosotros debemos ser mansos, es decir, no nos debemos sublevar ni nos debemos alborotar en una defensa de la fe, porque entonces no estaríamos defendiendo la fe, sino dando un mal testimonio, porque ni nuestro Señor ni ninguno de los apóstoles fue altivo o arrogante a la hora de defender la fe. Por lo tanto, nosotros no tenemos el argumento para decir, es que estoy defendiendo la fe, me llené, se me subió la sangre a la cabeza y por eso soy arrogante. Bueno, se parecen a este hombre impío que anda, no sé, creo que es de Chile, que anda por todo el internet diciendo que es un defensor de la fe. Y el pobre hombre ni siquiera ha conocido a Cristo, no tiene la idea quién es su Señor. Y una de las cosas, entre muchas que puedo enumerar, es el hecho de que el hombre, cuando dice que defiende la fe, lo hace con insultos, con atropellos, con groserías, pasando por encima de los demás. O sea, no solamente eso te muestra que no estás obedeciendo este pasaje como lo deberías hacer, sino que te muestra lo que hay en tu corazón. Así que en la defensa de la fe, mis hermanos, no puede haber arrogancia, ni altivez, ni en medio de las personas con quienes son arrogantes y altivas con nosotros. ¿Es fácil? No es fácil, pero lo podemos hacer. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque somos cristianos, hermanos. Lo podemos hacer. Quiero que si no entiendes esto, no quiero que sigas escuchando. Lo podemos hacer. Y no porque yo te esté diciendo de manera positivista lo puedes hacer. Es porque eres cristiano. Es porque tienes un Dios omnipotente al que si le oras, Él te va a dar el poder y la gracia para hacerlo. Eso nos diferencia de los impíos. Los impíos quieren y no pueden. Bueno, la mayoría de ellos ni siquiera quieren. Pero nosotros queremos y podemos. Eso es lo que nos diferencia en última de cuenta. Lo que nos diferencia de los impíos no es que nosotros digamos, no es que tú digas, yo soy cristiano. No, ¿cuántos impíos no hay que dicen que son cristianos? Lo que los diferencia o nos diferencia es que nosotros podemos hacerlo. Hermanos, así que cobremos ánimo, porque estos no son estándares elevados. Esos son simplemente el deseo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, que nosotros seamos manso en medio de la dificultad, manso delante de Dios. Si al Señor le ha placido que haciendo lo bueno nosotros suframos, entonces debemos ser mansos delante de Él, es decir, debemos aceptar su providencia con gran gozo. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias nos están diciendo, estoy pasando esto no por un pecado, no por desobediencia, sino ¿por qué? Hice lo bueno. Eso es tener una buena conciencia delante de Dios. Y si la conciencia testifica a favor de nosotros, entonces ¿qué altivos vamos a poder ser? No, vengamos con mansedumbre entonces, hermanos, porque recuerda algo. Si tú testificas de una manera mal, si tú eres arrogante, si tú eres impetuoso, al momento de defender la fe, no se te olvide de que tu testimonio, escúchame bien esto, tu testimonio, a pesar de que no puede ni salvar ni condenar almas, tu testimonio, repito, sí puede ser piedra de tropiezo. Es decir, tu testimonio puede ser usado por Dios para que otro jamás le conozca. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, es deber nuestro cerciorarnos de que nuestro testimonio no se convierta en la excusa de otras personas para no venir a Cristo. Si otras personas no han de venir a Cristo, que no vengan, pero que nuestro testimonio no sea piedra de tropiezo. Y en este orden de ideas no podemos ser arrogantes al momento de defender la fe. Pero un segundo punto, estimados hermanos, que el apóstol Pedro menciona es la reverencia. Y aquí hay algo muy, muy curioso, hermanos, porque la palabra en el original griego, ¿saben cuál es? Phobos. Y ustedes saben que phobos es de donde nosotros tomamos la palabra fobia, a la que le hemos dado o a la que tiene de manera inherente el significado de terror, pánico o miedo, como un personaje que ustedes conocen que tiene insectofobia, terror, miedo, de verdad, pánico por los insectos. Entonces, ese phobos lo tomamos de eso. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el apóstol utilizó esa palabra phobos en este contexto?
Bueno, hermanos queridos, déjenme decirles lo siguiente. El sentido no es el de tener terror y miedo y pánico por los que atacan nuestra fe. ¿Por qué se los digo? Porque el apóstol ya nos lo advirtió en los versículos pasados. No os amedrentéis, ¿cierto que sí? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, cuando venimos a este phobos de este versículo, que es reverencia, nos preguntamos, ¿qué querrá decir el apóstol? Y el sentido, estimados hermanos, es no el no tengan miedo, porque ya nos lo habían dicho. El sentido es el respeto que nosotros debemos tener delante de la persona ante quien estamos defendiendo la fe. Respeto, hermanos. Hermanos, a ustedes les han enseñado, y hay unos personajes en el internet, por eso yo mantengo, hermanos, siempre prevenido. Yo no puedo estar pendiente de ustedes que están escuchando o que no, pero hermanos, sí se les ha enseñado por 6 años virtualmente, llevo diciéndoles, tengan cuidado, quieren escuchar. ¿Ya se escucharon los sermones de Gracia Redentora? Hay más de 280. ¿Ya se los escuchó? Si no se los ha escuchado, ¿por qué entonces está escuchando otros sermones? No que no lo pueda hacer, hermano, no que no lo pueda hacer. Es por qué los está escuchando. ¿Cómo usted va a saber, cómo yo voy a estar tranquilo de permitir que usted esté haciéndose una idea mental de lo que es verdad con personas que por nombre dicen estar asociados con la sana doctrina, pero que se han desviado? Usted no lo sabe, quizás. Entonces, hermanos queridos, tengamos cuidado, porque hay unos personajes, de regreso al tema, que no respetan y dicen, usted no puede respetar a este tipo de personas o aquellos. Y yo les digo lo contrario, hermanos. Debemos tener respeto con quienes diferimos. Debemos tener respeto con quienes nos atacan. Porque el respeto, hermano, es algo inherente en las relaciones humanas. Ahora, yo le digo más, voy más allá diciéndole eso. Usted aún debe tener respeto, y ya lo voy a aclarar qué es respeto. Debe tener respeto por aquellas personas que niegan a Dios. Usted dice, pero ¿cómo así? Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa persona es un ser humano. Y usted debe respetar a todos los seres humanos. Respeto no quiere decir, escuche, para que después no diga, el pastor me enseñó a respetar a los ateos, y como los respeto tanto, entonces no les digo nada. Eso no es lo que dice el apóstol aquí. Respeto no es aceptar su argumento. Respeto es tener consideración por el tipo de criatura que él es. Él no es un animal. Y si usted a los animales los cuida por instinto, o sea, a los animalitos, uno dice, yo voy a cuidar al animalito, ¿cuánto más a un ser humano? Entonces, son cuestiones básicas que yo te estoy recordando. Debemos tener respeto por quienes o con quienes diferimos. Si el ateo dice no hay Dios, escúchalo con respeto. Y persuádalo de lo contrario con la gracia y con la palabra del Señor. Si el homosexual dice que ellos van a entrar al reino de los cielos, escúchalo porque ellos también son seres humanos. Ellos merecen respeto, pero también, claro, el punto es que ellos piden respeto, pero no respetan. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, como este pide respeto y no me respeta, entonces yo tampoco lo voy a respetar. No, hermanos, porque somos cristianos. No podemos pagar mal con mal, no lo podemos hacer. Entonces, estimados hermanos, debemos escuchar con respeto porque son seres humanos. Debemos respetar al amigo católico romano que dice que por sus obras él va al cielo. Bueno, él es un ser humano también. Entonces respeto no significa, bueno, no, eso es asentir con la mentira. Nadie lo está llamando a usted a asentir la mentira. Nadie lo está llamando a usted a entender la mentira, porque es una falacia usted entender algo que es falso. Espero que me entienda. Repito, es una falacia, es decir, usted no puede entender algo que no es verdad. Usted entiende lo que es verdad, usted es llamado a entender lo que es verdad, pero nadie le está diciendo a usted que asienta aquello que no es verdad. Hermanos, pero debemos tener respeto por las personas. Somos muy buenos en querer que nos respeten,
y muy malos quizás, respetando a otros, al menos en el nivel mínimo de relaciones humanas. Y debemos respetar. Insisto, respetar no es aceptar el argumento. Respetar no es dejarles decir lo que son o de dejarles, perdón, de decir lo que son y lo que necesitan. Es decir, no, pastor, tuve una persona que es atea y bueno, yo, como usted nos enseñó a respetar, él dijo esto y esto y esto. Y bueno, yo solamente lo escuché y como lo respeto, entonces pues yo no le dije lo que él era y lo que él necesitaba. Bueno, ¿cómo así? Es que lo que yo te enseñé es a que tengas respeto por él, porque él es un ser humano, no a que te quedes callado, porque estamos en el contexto de defender la fe. Así que frente al ateo, frente al homosexual y frente a todo aquel que quiera atacar la verdad que hay en ti, debes respetar a la persona, pero nunca aceptar lo que la persona dice, hermano. Y siempre, por el contrario, debes estar presto y pronto para refutar las mentiras con la verdad. Y eso es a lo que el apóstol nos llama. Hermanos, si me muevo hacia el final, pero además estamos en el cómo, recuerdan, pero además de defender la fe con mansedumbre y con reverencia, el Señor nos dice, la tenemos, escúchame esto, la tenemos que defender con una limpia conciencia. Miren lo que nos dice el versículo 15, yo lo leo, dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre, ya lo vimos, y reverencia, ya lo vimos, ¿ante quiénes? Ante todo aquel que os demande razón, ¿de qué? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una buena conciencia. Recuerda la pregunta que te hice al comenzar el servicio. ¿Tienes conciencia? Todos los seres humanos tienen una conciencia. Tú tienes una conciencia, que quizás la tengas suprimida, que quizás la tengas martillada, atropellada. Eso es algo, eso puede ser verdad. Pero todos los seres humanos tienen una conciencia, porque esto ya lo hemos hablado, es una de las 5 facultades que Dios le ha dado al hombre. Le ha dado la facultad de razonar, la mente para razonar, para comprender. Le ha dado la facultad de amar, de tener sentimientos. Le ha dado la facultad de ser libre, la facultad de la voluntad. Le ha dado la facultad de orar, de comunicarse con Dios. Claro, esa facultad no está en el hombre, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y en quinto lugar, le ha dado la facultad de la conciencia, hermanos. Así que la facultad es un don, es un equipamiento, es algo que el Señor le ha dado a todo ser humano. Y si usted me pregunta qué es la conciencia, yo se lo voy a definir de una manera muy popular para que usted jamás se le olvide. La conciencia es la capacidad que tiene el alma para testificarnos si nuestras palabras, si nuestros pensamientos y si nuestras obras son correctas o no a la luz de un estándar. Le repito esto. La conciencia es la facultad que usted tiene de saber si su pensamiento, si sus palabras o si sus hechos son correctas o no a la luz de una norma. ¿Cuál es esa norma? Podemos decir que esa norma en general es la palabra del Señor, pero de manera más particular es la ley del Señor. Es decir, la conciencia es un magistrado, póngalo de esa manera, es un juez que vive en usted. Y es un juez que cuando usted dice, piensa o hace algo, es un juez que le está diciendo en cada momento, es un juez que no duerme, es un juez que le está diciendo en cada momento, eso está mal o eso está bien. Es un juez que lo está acusando de que su pensamiento fue sucio, o es un juez que lo está excusando y diciéndole, gloria al Señor, porque cuando viste, miraste para abajo
y te reprimiste de tener más deseos mundanos. Es un juez que condena o exonera de una falta conforme a un sistema de reglas. Y se los he explicado muchas veces. El juez no puede condenarlo a usted porque a él le dio la gana. El juez tiene que probar por un estándar que usted es culpable o inocente. ¿Cuál es ese estándar? El código que nosotros tenemos de justicia penal, de código civil, que ese yo no soy abogado, pero basado en ese código. Entonces, basado en la ley del Señor, nuestra conciencia es la facultad que el hombre o con la que el hombre cuenta de saber si una palabra, un pensamiento o una obra son o no conforme a la voluntad de Dios revelada, o buenos o malos conforme a la bendita ley del Señor. Así opera la conciencia, hermanos. Pero es necesario hablar de dos cosas. Lo primero, que a medida que usted va pisoteando la ley del Señor, a medida que usted la va desobedeciendo, entre más, por ejemplo, y se lo pongo un ejemplo respetuoso, entre más usted pisotee el día del Señor, su conciencia va callando más y más. Y lo que al principio a usted le parecía una falta grave, y lo es, porque no estamos hablando de un mandamiento adicional o que ya salió del decálogo, y lo que a usted al principio le parecía algo serio, ahora es algo trivial, ahora es algo normal. ¿Por qué? Porque usted acalló, usted golpeó, martilló. Es como si usted cogió con un martillo y cuando la conciencia le decía, tú sabes que hay un día en toda la Escritura, hermanos, lo hablamos en la conferencia en Bogotá hace poco, desde Génesis hasta Apocalipsis, es claro que hay un día que debemos guardar y honrar para el Señor. Pero cuando la conciencia miró la ley y te dijo, estás obrando mal, ¿tú qué hiciste? Tomaste un martillo y la callaste. Y la próxima vez que tú vuelvas a cometer el error, la conciencia va a estar debilitada. ¿Por qué, hermano? Porque la golpeaste con el martillo. Recuerden este ejemplo. Y la próxima vez te va a hablar más pasito, más pasito. Recuerda que hay un día. Hermanos, y si bien la conciencia nunca podrá ser acallada, la conciencia sí puede ser debilitada en un grado preocupante de la que ella no te testifique más de tu pecado ni de tu error. Y ese es el estado en el que están muchos el día de hoy, con sus conciencias acalladas, porque ya se acostumbraron tanto a ser desobedientes, a violar la ley del Señor y a andar en contra de los preceptos de la palabra, que ya su ausencia de la iglesia no les importa tanto, que ya su mala mayordomía no les importa tanto, que ya su desfachatez no les importa tanto. ¿Ven? No porque la conciencia no se los dice, es que la conciencia ya está apabullada, cargada, y ya ni siquiera habla, sigue hablando, pero ya no habla por tu culpa, porque cuando te redargulló de pecado, tú le dijiste, ¡shh! ¡Calla! Y la has debilitado, y te has hecho un mal tremendo a ti mismo, porque esta facultad que Dios nos dio a todos es una facultad que nos ayuda a andar por el camino de rectitud y de justicia, y a la cual tú te has opuesto. Se lo voy a ilustrar por medio de este ejemplo, y con este ejemplo concluyo. Este ejemplo lo puse una vez antes. Hay una norma en su trabajo que dice que tiene que trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6. Es una norma. Usted firmó un contrato diciendo que iba a respetar esos horarios. Pastor, es que usted no sabe nada. Ellos no respetan mis derechos. Oye. No importa. Tú tienes que respetar las obligaciones a las que te comprometiste a firmar, si no, ¿para qué firmaste? Y tú entras a este trabajo y te comprometes a hacer lo que este trabajo, las normas, te comprometes a hacerlas. Y resulta de que a las 5 de la tarde tú dices,
Aquí no hay nadie. Asa, calabaza, todo el mundo a su casa. 5 de la tarde me voy. Estoy hablando de un cristiano. Y en ese momento entra, mira la bendición, en ese momento entra a operar tu conciencia. En ese momento. Y en ese momento tu conciencia mira la bendita ley del Señor. No robarás, no mentirás. Pastor, yo solamente me estoy yendo del trabajo 1 hora antes. ¿Qué es robar y mentir? Sí, le estás mintiendo a tu empleador y le estás robando 1 hora de trabajo a tu empleador. Además, en ese momento tu conciencia te recuerda las normas que firmaste y te están diciendo 2 a 6. Y en ese momento siempre, y esto te lo vas a encontrar a diario, y en ese momento se presenta una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Atiendo la voz de mi conciencia y sigo este camino? ¿O atropello a mi conciencia y sigo aquel otro y llego a casa temprano? Pues qué va, una vez no hace daño, hombre, una vecesita nomás, no seas exagerado, señor pastor. Yo me voy para mi casa. El que lo hace una vez lo sigue haciendo, y el que lo sigue haciendo lo va a hacer hasta el punto en que ya su conciencia no se lo recrimine. Y miren el peligro. Y ahora la persona comienza a ver algo que es pecado como si ya no fuera pecado. Y en esa situación están más de un creyente, viendo lo malo como bueno y la bendita y buena ley del Señor como algo malo. ¿Por qué? Porque han atropellado sus conciencias una y otra vez. Así que, ¿qué hay al respecto de su conciencia, amigo? ¿La atropella o la cuida? ¿Intenta acallarla o más bien por el contrario es sensible a su voz? ¿Intenta usted prestarle atención y cuidarla? ¿O ya se acostumbró a justificar su pecado de tal manera que ya no le importa? Yo te recuerdo a ti. Tú eres, si eres cristiano, tienes una conciencia regenerada, tienes una conciencia revitalizada, tienes una conciencia que presta atención a la bendita ley del Señor. Y es menester de nosotros no atropellarla, sino cuidarla. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro: cuando ustedes defiendan la fe deben tener una buena, una limpia conciencia. Es decir, la pregunta que usted se tiene que hacer, es decir, ¿está Dios testificando? ¿Está Dios, preste atención, tener una limpia conciencia? ¿Cómo usted sabe si tiene una limpia conciencia? Yo se lo voy a poner de manera pintoresca. ¿Está Dios testificando en usted que usted está haciendo un esfuerzo razonable por obedecerle, servirle y amarle con todo tu corazón? Escúcheme bien esto, porque aquí en esta iglesia hablamos de esfuerzos razonables. Y yo le quiero hacer esta pregunta: cuando usted no viene a los servicios, yo le quiero preguntar ¿por qué? Y empiezan las excusas. Si no es la una, es la otra o es la cuarta. Siempre es lo mismo. Pero escúcheme esto. ¿Tiene usted una limpia conciencia? Es decir, usted está tranquilo que delante de Dios, usted siempre, cada vez que la iglesia llama a la congregación, usted está tranquilo de que usted siempre está orando, está deseando ir y está queriendo estar con los hermanos. Esa es, si usted tiene esa limpia conciencia de que usted siempre está haciendo un esfuerzo por obedecer al Señor, por agradarle, y resulta que no puede venir, entonces usted sí tiene una limpia conciencia. Y no hay pecado. Pero si el caso suyo es de aquellos que no se esmeran por obedecer, que no se esfuerzan por obedecer, que no quieren sacrificarse un poco para obedecer, entonces usted no puede tener una limpia conciencia delante de Dios, porque el testimonio de la Escritura testifica en su contra. Y la pregunta es, ¿usted tiene o no tiene una limpia conciencia delante de Dios? Y aquí es donde viene el pecado, hermanos,
Porque el Señor no solamente ha regenerado nuestro espíritu, es decir, no solamente ha restablecido la capacidad que tenemos de comunicarnos con Él en oración, sino que también ha regenerado nuestra conciencia. Y recuerden las palabras de Martín Lutero, porque no es bueno pecar en contra de la conciencia. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, en última de cuenta, tu conciencia es la voz de Dios en tu vida. Repito, tu conciencia, en términos prácticos, es la voz de Dios en tu vida. Y si tu conciencia no está dando buen testimonio de ti y por el contrario te está acusando, entonces eso quiere decir que tú no tienes una limpia conciencia. Cuando el apóstol Pedro nos llama a defender la fe con una limpia conciencia, ¿saben a qué se refiere? Es a que cuando nosotros defendamos la fe, no haya nada que nos acuse de pecado, hermanos. Les pongo el ejemplo claro. ¿Recuerden la mujer que iba a ser apedreada y que fue cogida en el acto mismo del adulterio? ¿Recuerdan? Sí. Cuando el Señor Jesucristo estaba interactuando con ellos, ¿qué dicen? Y sus conciencias se fueron, porque sus conciencias, ¿qué dicen? Se lo reprocharon. Sus conciencias testificaron de que ellos no habían obrado bien. Muchos otros la interpretan porque ellos también eran unos adúlteros, achapados y escondidos. Pero hermanos, ¿cómo es tu conciencia? ¿Tienes una limpia conciencia delante de Dios? ¿O tu conciencia te está diciendo, eres negligente en los asuntos del Señor, eres perezoso en lo que respecta a tus deberes con la iglesia, eres mal administrador, estás en pecado, no te has arrepentido? Y aún así, lo peor es que tenemos el coraje de venir a la iglesia y poner cara de santos y poner hábitos blancos sobre nosotros y mostrarnos santos y limpios delante de todos, cuando ni siquiera tenemos una buena conciencia delante de Dios. Hermanos, el llamado es al arrepentimiento, hermanos. El llamado es a que prestemos atención a esta palabra y a que nos examinemos, hermanos. El llamado es a no castigar más a la conciencia, sino a prestarle más atención. El llamado es, hermanos, a que vengamos prontos a los pies del Señor y pidamos perdón, porque habiéndonos regenerado, nosotros la hemos acallado. No, hermanos, para poder defender la fe, nosotros tenemos que tener una limpia conciencia, estimados hermanos, es decir, una conciencia que no nos recrimine y no nos esté diciendo, es que usted está en esa situación por su pecado. ¿Qué dice el apóstol? Si hemos de sufrir, que suframos por hacer lo bueno. Eso es tener una limpia conciencia, hermanos. Quiere el Señor entonces permitir que esta palabra dé fruto para la gloria y honra de su nombre. Y más que eso, hermanos, también, o digámoslo así, aledaño a eso, quiere el Señor concedernos un verdadero arrepentimiento y que tengamos la gracia de cultivar y cuidar una limpia conciencia. Vamos a cantar el último himno. Es el himno